Entonces, resumiendo el tema se llama, este es el cuarto tema, es transgresión, pecado e iniquidad. A través de toda la Biblia vemos los ejemplos claros de la desobediencia del hombre. Y hoy en día, nosotros mismos somos producto de muchas circunstancias que la mayoría de las veces no las entendemos. No sabemos su origen, no sabemos eh, quién influyó para eso, y lo peor es no sabemos cómo lidiar con ello. Y lo triste es que vemos en la palabra de Dios que muchos siervos de Dios inclusive murieron sin poder reconocer estos males que los afectaron toda su vida, ¿ok? Pero esa es una de las cosas que más me gusta de este tema, que Dios en su misericordia nos está dando las armas, pero más importante, la revelación de las cosas que nos afectan para que nosotros podamos presentarlas ante Él. Bueno, suplicarle, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos cree ese espíritu de arrepentimiento, porque de otra manera el ser humano nace con unos mecanismos de defensa extremadamente fuertes. Es lo primero, lo más difícil es reconocer, necesito ayuda, tengo este problema. Y solo Dios en su misericordia lo puede hacer. Hemos venido, gloria a Dios, también a una casa profética. En una casa profética hay mucho mover espiritual y, y un mover de discernimiento. Y eso es una gran bendición. Sin embargo, nosotros hemos visto también desfilar una cantidad de hermanos que no han podido asimilar la palabra, ¿verdad? Entonces lo hace a uno pensar, Señor, que ten misericordia de nosotros, que esto no pase a nosotros y que nosotros podamos, ¿verdad? Asimilar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en estos últimos tiempos, ¿verdad? En lo principal, en el autoanálisis, nuestro diario caminar. La Biblia nos dice que ya estamos limpios, fuimos lavados con la sangre del Cordero. Sin embargo, todos los días nos ensuciamos al caminar, a nuestro andar, nuestras obras. Muchas veces no tenemos ese contacto directo, ¿verdad? Con la palabra. Y entonces ahí damos espacio para que el enemigo nos sorprenda. Y qué difícil es regresar después de una caída. Eso se va empeorando, y solo la misericordia de Dios nos puede ayudar para mantenernos en el grupo, para mantenernos en comunión, para mantenernos frente a la palabra, y también para que nuestra alma no se no se acostumbre y no tengamos un acomodamiento, porque nuestros pastores nos han dicho muchas veces que es bien difícil, triste, perderse a la sombra de un púlpito, pero eso se ha visto también. Así que es en nuestra lucha contra el pecado, no hemos combatido hasta el punto de derramar nuestra sangre. Así que Dios tiene que poner en nosotros un espíritu de temor y temblor para que nosotros estemos poniendo atención a todos los detalles de nuestra vida espiritual. Voy a poner la pantalla, voy a compartir la pantalla. Entonces ya se están viendo todos.
Y la pantalla y la presentación a la derecha. Y ahí sí, solo miran la presentación. Ok. Entonces, transgresión, pecado e iniquidad. Dice la palabra del Señor que antes de de la venida del Señor habrá un aumento en la iniquidad y el amor de muchos se enfriará. Eso ya lo estamos viendo. Diariamente estamos viendo cosas horribles y, y nosotros estamos día y noche en oración intercediendo por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hijos. Pero en estos tiempos el Espíritu Santo anda buscando una perfección, una purificación de su casa. Entonces, cada detalle Él nos lo está revelando. Y vamos a ver en la clase cuánto detalle tiene la Biblia en el estudio de este tema. Dice Éxodo 34:7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No podemos ignorar que siempre podemos ver niveles, ¿verdad? Y el pecado no entra de una sola vez. Hay tentaciones, hay muchas cosas antes de consumar el pecado. ¿Qué es lo que nos atrae del pecado que nos hace a veces ser seducidos por él? ¿Verdad? Dios dio una orden de no comer del fruto del árbol. Y yo estoy seguro que esa orden no se perpetró o no fue ignorada de la noche a la mañana. Tuvo que haber una serie de eventos que llevó hacia la comisión del pecado. Y ahí es donde nos ayuda el conocer el origen de la maldad, de todo esto que estamos viendo, para entonces nosotros saber cómo enfrentarlo o cómo clamar por ayuda. Pero en este versículo podemos ver que hay una herencia hacia nuestras generaciones, a nuestros hijos. Gloria a Dios que Él da misericordia hasta las 1000 generaciones. Pero en la tercera y cuarta generación puede haber mucho mal y puede haber mucha pérdida, ¿verdad? Y aquí está lo hermoso. Mira el Salmos 32:5. Te manifesté mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O sea que aquí escondido en la palabra está la solución que nosotros tenemos siempre para estar libres de pecado, que es la confesión. Pero la tendencia del ser humano es el encubrir, ya sea por miedo, ya sea por proteger a alguien más o simplemente como un mecanismo de defensa, no querer dar a conocer mi debilidad. Entonces, se requiere de una revelación y de una ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos reconocer
ser que hay alguna, más no hemos visto ese tema, pero se le puede llamar algún receptor dentro de nosotros que está siendo activado por alguna manifestación en nuestro entorno para que nosotros erremos al blanco. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente te morirás. Dios dio una orden, como dijimos anteriormente, quizá eso pasaron años, pasaron miles de años, no sabemos la edad de Adán y Eva. Sin embargo, Dios también dio una serie hubo una serie de comunicaciones entre Dios y Adán, ¿verdad? Y lógicamente la mujer también y Eva, para proteger y resguardar lo que el Señor le había encomendado a Adán, que era el huerto. Así que nosotros tenemos que ver en todo lo que el Señor nos ha dado para ver cuáles son nuestra labor de vigilancia de esas cosas. Aunque el pecado entró a la humanidad aquí en este evento del huerto del Edén, también tenemos que nosotros preguntarle al Espíritu Santo qué pasó antes del huerto del Edén. ¿Qué pasó con las criaturas que entraron al huerto, que el hombre le permitió entrar, y qué influencia tenían esas criaturas en la desobediencia, en el incitamiento a rebelarse contra el Señor? Luego, es necesario definir qué es el pecar. Entonces ya dijimos que hay niveles, y eso lo que estamos estudiando en esta noche. El primero es la transgresión. Y aquí es como una figura del antiatrio, y son aquellas cosas que se reflejan en el cuerpo. Es el inicio del camino hacia la muerte. Y la definición es violación o infracción. ¿Pero infracción a qué? Dios nos ha dado una serie de mandamientos, de ordenanzas, de mandatos, ¿okay? Y el primero de eso es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, nuestra alma, fuerza y mente. Y luego viene una muy importante, que es: enseñarás estos mandamientos a tus hijos y hablarás de ellos por el camino, al levantarse, al acostarse. Y entonces ahí nos lleva a pensar que de esos mandamientos que nos ha dado el Señor no estamos haciendo, porque a través de eso quizá entonces nos estamos llenando de transgresiones, y una vez se van acumulando, nuestro espíritu, nuestra alma deja de sentir. Entonces nos volvemos insensibles y perdemos la comunicación con el Señor. Hay veces que a uno no le dan ganas ni siquiera de orar y de leer la palabra. ¿Será eso pecado? Vamos a ver más adelante. Cuando ya va entrando ya a tocar nuestra alma, ahí viene la relación con el Señor. Entonces se pierde nuestra fortaleza, se pierde la fuente de nuestra fuerza. Entonces, un evento como dejar de orar, que es sencillo parece, pero tiene un gran peso en nuestra lucha contra el pecado. La palabra griega de pecado es hamartia, es la Strong 266, y significa errar al blanco,
esquivar un límite, perder la marca. Entonces, ¿qué salta a nuestra mente ahí en esta definición? ¿Qué es el blanco? ¿Cuál es el blanco? En el huerto del Edén, Adán y Eva dialogaban con el Señor en cualquier momento. Un cara a cara. Hablaban de los proyectos, hablaban de la administración del huerto, hablaban de nuevas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo recuperó el huerto para nosotros. Y nosotros somos moradores de huertos. Su iglesia amada son moradores de huertos. Entonces tenemos nuestros huertos que administrar, pero solamente si tenemos entrada al huerto. Este es nuestro blanco, es estar en contacto con el Espíritu Santo ¿verdad? Y no estar alejados de su presencia. Así que cualquier cosa que nos aleja de su presencia ya es pecado. Perder la marca, esquivar un límite. ¿Y cuántas veces toma días hasta volver a recuperar esa intimidad con el Señor? Y así, de transgresión en transgresión, se va convirtiendo en pecado hasta llegar al nivel que toca nuestro espíritu ante el lugar santísimo. Y ahí es cuando es un peligro, ¿verdad? De llegar a una involución. Por eso la seriedad y lo triste cuando hay divisiones, cuando hermanos se van de las iglesias, cuando pierden esa relación y la comunión con la cobertura, con los demás hermanos. Hermanos, eso es doloroso. Y solamente el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos puede hacer regresar. Y hay un cuarto nivel que es ya la apostasía. Apostatar significa apartarse, dejar, lejos de y devolver la fe. Siempre está la pregunta que sale a luz: ¿la salvación se pierde? Y nos han explicado nuestro apóstol, nuestro profeta, nos dicen que en vez de pensar si la salvación se pierde o no, se podrá devolver. Un regalo tan maravilloso, un regalo tan valioso, pero entonces podemos nosotros devolverlo. Gloria a Dios cuando estamos con una cobertura como, ¿verdad?, la que tuvo Pedro, y él tuvo una apostasía, y fue una apostasía reversible. Pero una apostasía irreversible vemos muchos en la Biblia. Un ejemplo de ellos es el sacerdote Elí. Ahí vemos cómo toda su descendencia fue afectada y fue una sentencia bien severa por parte de Dios. Así que ese caso es de estudiarlo bien a fondo. Judas Iscariote, como dice aquí la pantalla, es otra bien seria, porque ese espíritu se ha transmitido hasta el final de los tiempos. Y Judas Iscariote presenta, ¿verdad?, una influencia de traición, una influencia de manipulación, porque él creyó que Jesús era el Mesías, pero creyó que Jesús iba a tomar el gobierno ahí en ese entonces. Y hoy en día la iglesia de Dios quiere muchas veces tomar el gobierno por su propia mano, y fallamos en conocer el plan de Dios, la voluntad que es sujeción a nuestro Señor Jesucristo, sujeción a nuestro amado. Así que muchas veces por las influencias de iglesias y por los pensamientos que han venido a través de fuentes de filosofía y de doctrinas, podemos nosotros caer en el error que por humanismo nosotros vamos a gobernar la tierra. Así que podemos ver una cuadridimensión en el pecado. Se presenta en 3 etapas que concluye en una apostasía: transgresión, pecado, iniquidad y la apostasía. Transgresión se refiere a quebrantar una ley.
Normalmente se relaciona con el cuerpo, no lavarse las manos, en sentido, en sentido espiritual, no ministrarse, no hacer sus necesidades fuera del campamento. Bueno, hay mucha falta de conocimiento de las leyes, nos llevan a muchas transgresiones y lastimosamente la ignorancia muchas veces nos lleva a pecados e iniquidades mayores. El pecado sería el practicar la transgresión y la iniquidad el permanecer en pecado. Esto último lleva a una apostasía. Santiago 1:15 nos dice ya la interrelación de cada uno de ellas. Dice, aquí muestra un término nuevo que es la concupiscencia. Después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En unas enseñanzas, ¿verdad? Creo que fue en doctrina básica, nos decían que cada palabra nuestra es como es una semilla y al nosotros escucharla, podemos nosotros recibirla o podemos rechazarla. Y una vez recibida, ahí puede germinar algo. Entonces estamos en una lucha espiritual bien fuerte, porque todo el día estamos nosotros siendo bombardeados o siendo objetos de estímulos. Y entonces nosotros tenemos que suplicarle al Espíritu Santo, ¿qué tengo yo adentro? Que nos revele qué es todo lo que hay dentro de mí, que ni siquiera yo lo quiero reconocer para que no caiga en esto. Miren este flujo. La concupiscencia, eso es algo que se lleva adentro, ¿verdad? Que con la caída de Adán y luego con todas las generaciones, ¿verdad? Se ha venido acumulando dentro de las personas. Y la tentación, esa siempre va a venir. Es más, el Señor Jesús ora para que nosotros seamos tenidos dignos de ser librados de la tentación que va a venir sobre toda la humanidad. O sea que estamos advertidos. Pero además de esa gran tentación, hay múltiples tentaciones que se van llevando a cabo aún en nuestros sueños. Somos objetos de visitas. Por eso es que tenemos que tener nosotros cobertura de fortalezas para que estemos protegidos. Entonces, la concupiscencia es seducida o es probada por tentaciones. Y si hay algo dentro de nosotros o algo que no ha sido revelado y algo que no ha sido ministrado, entonces da luz al pecado. Ya hay una unión. Luego dice consumado. Eso puede ser pecado más pecado o práctica del pecado. Cuando vemos el diccionario, la definición Strong de consumado, algunas definiciones dicen perfeccionado. Así como nosotros en el tabernáculo de Moisés estudiamos que una vez nos permite el Espíritu Santo entrar al lugar santo, cada vez que vamos al lugar santísimo, nosotros, ¿verdad? Estamos limpiados, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo ministrados, pero si nosotros nos descuidamos, sucede completamente lo opuesto y no se queda en una situación estática o estable, sino que va hacia la involución inevitablemente muerte. La muerte puede ser muerte física o muerte espiritual. Pero qué hermoso lo que tenemos ahí. Miren Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe,
quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Mire qué precioso. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. O sea que sí hay un mandamiento de parte de Dios de mantenernos libres de peso y libres de especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Y cuál es la reacción de muchas personas? O por así decirlo, por los muchos, los que están en el atrio. Nadie es perfecto. Todos son pecadores, todos pecan. Pero entonces la Biblia nos dice, quitémonos todo peso, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Esto me recuerda a lo que a la instrucción que le dieron a Eva, perdón, a Adán. Dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero a ellos se les olvidó ese mandamiento y pensaron que era no tocar el árbol. El enemigo con su astucia y sus red de informantes se dieron cuenta que que estaban faltos en doctrina, que no estaban bien claros con lo que el Señor les había dado, instruido, y entonces aprovechó para hacerlos caer. Eso, lo que dice Pablo, dice, me temo que como a Eva fue víctima de la serpiente, la iglesia también sea víctima por no conocer lo que nosotros lo que podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Y dice, estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe. O sea que si hay muchos espíritus perfeccionados, espíritus de los justos hechos perfectos, hay también ángeles ministradores. Tenemos nosotros la palabra profética más segura para poder hacer esto y quitar las artimañas del error de las congregaciones o de la congregación donde el Señor nos ha puesto. Y el más poderoso es el que nos describe Romanos 13:8, el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí es donde el pueblo de Israel no comprendió lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley y a darse incondicionalmente y dándonos ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas. ¡Qué glorioso! Y con la llenura del Espíritu Santo que Él nos prometió y nos dijo, os conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo y para que venga el Consolador. Y Él os enseñará todas las cosas. O sea que tenemos esa garantía, tenemos las arras de nuestra salvación dentro de nosotros y también alrededor de nosotros en la comunión y también sobre nosotros con la cobertura. Es algo glorioso, escondido dentro de la palabra para pelear aquellos argumentos que dicen que todo el mundo es pecador. Génesis 4:7 nos alerta que el pecado está a la puerta. Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta. Pero como actúas mal,
el pecado está agazapado a tu puerta, acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Entonces, aquellas cosas que están silenciosas, ahí solamente esperando verme caer, Dios nos da las armas para dominarlo. ¿Cómo? Mire qué hermoso. Cristo también está a la puerta. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muchas veces hemos escuchado esto para invitar a alguien a recibir a Cristo en su corazón, para aceptar a Cristo en su corazón. Sin embargo, esta es una invitación a diaria para que nosotros permitamos que el Señor Jesús entre en nuestro corazón y tengamos comunión con él. Santa Cena, qué hermoso. Y están los tres niveles: abrir la puerta, entrar él en mí y luego él permitirme que yo entre. Qué hermoso, qué hermoso. De lo que hablábamos al principio, ¿cuál es el peligro? Y esta es una de las señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Porque aquí se ha generalizado todo y hay una frialdad de parte de los muchos del atrio. Y eso, la Biblia nos alerta y dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y el maduro muestra su madurez por su obediencia, por ser servidor de todos. Y eso es una de las males de los últimos tiempos, ¿verdad? El amor a nosotros mismos. Sí que está este misterio de la iniquidad, descrito en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esta es la antítesis del misterio de la piedad. La piedad es Dios en el hombre, Dios hecho carne. Y así que el misterio de la iniquidad es la antítesis, el diablo, que Jehová lo reprenda, metido en carne. Pero no, él no puede meterse en carne, pero hay otra manifestación del hombre de pecado, el cual va a ser revelado a su debido tiempo. Y otro peligro es el pago de la iniquidad. Segunda Pedro 2:15 dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Este hombre era, no sé la palabra para usar, pero él tenía tantos poderes que él discernía sus propios poderes y causó grandes estragos en el pueblo de Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida. Y así como sucedió en aquel entonces, nosotros estamos a punto de salir de esta tierra y este espíritu de Balaam está haciendo estragos en el pueblo de Dios, desviando a algunos, apagando la fe de otros y lo más importante, dejando que muchos hijos de Dios se congreguen. ¿Cuál es el pago de la iniquidad? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí se ha ido mucho pueblo de Dios, pueblo de Dios. Entonces, como dijimos anteriormente, con temor y temblor, todas mis acciones, ¿hacia qué me guían? ¿Dependencia de Dios o dependencia de mis propias fuerzas, lo que el mundo me da, lo que pecado tras pecado tras pecado y la iniquidad están ofreciendo? Es algo muy real, mis amados hermanos, y que el Señor nos revele qué tan fuerte está esto.
no porque Dios no lo pueda vencer, sino que porque Dios tenga misericordia de que nosotros lo estemos anhelando, porque Él actúa en base a nuestra petición, nuestro anhelo, cuando ese es lo que mueve al Señor, nuestro deseo de estar con Él, y Él entonces nos indica cómo vencer, y su gracia nos quita muchas de estas cosas. Y el misterio de la iniquidad eventualmente eh, señalará a ese hombre de iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Hermanos, a nosotros muchas veces nos catalogan como alarmistas y que somos pesimistas y que solamente queremos causar miedo y terror en la gente. Y no es así. Queremos ser atalayas, esas voces, ¿verdad? Así como Noé predicó por 120 años, viene un diluvio, viene un juicio, viene una destrucción, viene caos a la tierra, viene un juicio terrible. Pero, hermanos, estamos nosotros, bueno, mucho pueblo está dormido, por así decirlo. Y nosotros, aún con nuestro sufrimiento, con nuestras limitaciones, con nuestros quehaceres, muchas veces cosas que no entendemos, pero tenemos la palabra profética que nos está alertando de este movimiento, y muchas veces nosotros nos ponemos no a edificarnos, a distraernos con otras actividades y no estar 100% en la palabra, como dice este versículo. Dice en Tesalónica, dice que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar. Y ahí cuando nosotros vemos que después de un domingo hermoso, una administración de la palabra de Dios, un mover del Espíritu Santo, y luego el domingo en la tarde, una mala noticia nos saca de nuestra manera, de modo de pensar, nos saca de esa presencia. Luego viene el lunes, problemas en el trabajo, problemas en el transporte, nos saca de nuestra manera de pensar. Y miren, alarmados, alarma por toda la ciudad, alarma por enfermedades, alarma por pandemias, alarma por tanta muerte que está pasando, cuando la Biblia nos ha alertado que estimada es a Jehová la muerte de sus santos, y que esto es una señal del arrebatamiento. Nosotros, nuestra labor es estar investigando para que en la palabra, estar escudriñando la palabra para saber, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y aquí viene lo otro, ni por espíritu. Es una guerra espiritual sin cuartel, y como nos estaba hablando nuestro amado profeta el otro día, decía, es una batalla de la luz contra la luz.
Ya no se distingue, ya no es posible porque todos se miran bonitos, todos se miran bien vestidos, todos se miran, el que mejor habla, ¿verdad? Tiene mayores seguidores, pero no es por voluntad humana, tiene que venir, para eso tiene que venir la llenura del Espíritu Santo para que entonces todos esos dones vengan a la congregación y todo el cuerpo bien unido será como un ejército, ¿verdad? Bien entrenado y podremos nosotros pasar a nuestro siguiente nivel, que es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes del aire. Pero solo eso que dije, encontrarnos con el Señor Jesucristo en las nubes del aire, eso requiere una revelación grande y realmente una convicción para creerlo, porque muchas veces lo decimos, pero no tiene esa convicción. Así que es una atención a la batalla espiritual que está sucediendo. Y me llamó la atención esta, ni por carta como si fuera nuestra. Vendrán muchos impostores, mis amados hermanos. Recuerden el tema, transgresión, pecado, iniquidad, apostasía. Y en este momento lo que más abundan son doctrinas de toda clase, de toda índole. Así que el llamado a nosotros es estar en cobertura y estar súplica con el Espíritu Santo que nos lleve a un discernimiento, a una impartición de sus dones y que llevemos mucho fruto. En Tesalónica creían que ya había llegado el día del Señor. En estos tiempos ni siquiera se sabe cuál es el día del Señor. Hay mucha ignorancia de eso y es parte de no conocer los mandamientos, ordenanzas y mandatos que el Señor nos ha dado, no conocer su palabra. Y es lo bonito que estamos haciendo en este momento. Así que cada uno de estos temas tiene una importancia trascendental. Y nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Cuando yo llegué aquí a Panamá y el Señor me dio este regalo precioso, porque para mí los 5 ministerios y la revelación, para mí eso no existía. Y yo había sido un cristiano por muchos años y esto estaba muy bien escondido. Y cuando el Señor empieza a revelar, y hermano, yo estoy comenzando en esto y estoy en mi primer amor, estoy disfrutando todas estas cosas maravillosas, pero yo pensé que a quien yo le hablaba iba a emocionarse, así como yo estaba emocionado de verlo, pero es como que yo estaba explicando algo en otro idioma. Y es el nivel del velo que está en la humanidad en estos tiempos. Así que si nosotros estamos sintiendo este amor por escudriñar más su palabra y de investigar más y que el Señor nos revele más, no es de desanimarnos por toda la apostasía que ya se está viendo, no, ¿verdad? Aquí dice no sean alarmados. No debe haber una cláusula de alarma, sino que nosotros procurar entrar en mayor presencia del Señor y estar eh, alimentando más nuestra fe. Y otros,
otros términos de este tema está la herejía, la blasfemia y también la apostasía. Que la herejía son aquellos dichos que vienen por carnalidades o movidas por espíritu. Estas son como, no, son falsedades, así como la que le dijeron a Eva. A Eva le dijeron, con que Dios te dijo que no tocaras del árbol de fruto, pero Dios no le había dicho eso. Entonces ya la hicieron moverse, ¿verdad? Ella fue visitada por otros espíritus. ¿Qué espíritu estamos nosotros dejando lleguen a nosotros? Por eso nos dice la Biblia, probad los espíritus, porque de una herejía va el salto a la blasfemia. Y ahí hay muchos niveles, que la peor, ya saben ustedes, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso es muy peligroso, hermano. Y por último, la apostasía, que es lo que ya se está viendo hoy en día. El apóstol Judas también menciona otros niveles y dice, Judas 1:8, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Los sueños son utilizados hoy. Bueno, ¿cuántos falsos profetas hay ahora? ¿Cuántos hermanos incluso diciendo, hermano, yo soñé contigo, soñé con esto? Nosotros debemos de estar nosotros, pero en sintonía con nuestra cobertura para estar protegidos de todo esto, ¿verdad? Porque ahora el ataque es a todo nivel. Las películas de hoy en día, todos tienen mensajes subliminales, mensajes espirituales, mensajes con el ultramundo, hologramas, ¿verdad? Y estamos viendo eso, pero con una intensidad enorme. Y comienzan con aquella rebelión que hubo en los hijos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes Génesis 6? Que viendo a los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, dejaron sus moradas y vinieron a la tierra. Entonces, si estas potestades, si estas entidades, ¿verdad?, poderosas, ¿verdad?, fueron seducidas tan grandemente por la carne y por nosotros, debemos de entrar en esa alerta para huir de todo ese tipo de influencia, porque el fin no solamente es ese, sino que viene el rechazo a la autoridad. Y ahí está la rebeldía. Y blasfeman de las majestades angélicas. Sí, hay un gran desconocimiento de demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos, no digamos de estas majestades angélicas. ¿Por qué? Porque son jerarquías que están bien escondidas. Sin embargo, ejercen una influencia territorial y también muchas veces hasta física sobre los hombres y sobre los gobernantes. Así que tenemos nosotros que estar, por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, someteos a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios. Pero como nosotros creemos, bueno, todo gobierno es corrupto, no me voy a sujetar. Nosotros mismos podemos estar siendo influencia de esa rebeldía. Y está el consejo del apóstol Pablo también a Timoteo, porque dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El rey David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Samuel 22:2, ellos ahí se describen todos los que se unieron a él. Dice, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. 400, 4 además es equilibrio, pero también 40 por 100, que habla de pruebas. Estaban en la cueva de Adulán. Ya hemos sido enseñados lo que pasa en las cuevas, tenemos que huir de las cuevas, pero este es el tipo de gente que se le unió al rey David. Afligidos, atrio, endeudados, lugar santo, amargura de espíritu, anti-lugar santísimo, anti-atrio, anti-lugar santo, anti-lugar santísimo. Este es el tipo de gente que viene a las iglesias, hermano. Acordémonos que dice la palabra de Dios que no erais sabios muchos de ustedes. Nosotros éramos lo vil y despreciado del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, todo esto, muchas de estas cosas las traíamos nosotros, y muchas de estas cosas, la pregunta es, ¿estarán todavía dentro de nosotros? Cada uno debemos de hacernos, ¿qué nos aflige? ¿Estamos afligidos o estamos depositando todas nuestras cargas en nuestro amado? Porque esa es una orden también. Por nada estéis afanosos. Pero qué difícil eso, ¿eh? Cuando estamos un poco desconectados. ¿Qué nos desconecta de la congregación? ¿Qué nos desconecta de querer estar en intimidad con el Señor? Entonces, quizá hay ahí cosas, así como vimos las concupiscencias, porque las concupiscencias quizá no solo sean sexuales, quizá que por todo tenemos temor, quizá nos han infundado un espíritu de miedo ahí que el Señor nos puede quitar. Endeudamiento anti lugar santo, hermano, esa potestad es terrible. Y esa es con la que Egipto, el faraón, esclaviza a todo el pueblo, especialmente al pueblo de Israel, porque esos, los del mundo, ellos están, ese es su reino, pero los esclavos, los que ellos quieren esclavizar son los del pueblo de Dios. Y luego la amargura de espíritu. Ya nos han enseñado extensamente de la amargura del espíritu, y eso, hermano, es algo muy doloroso. Pero gloria a Dios que tenemos nuestro jefe, nuestro David, nuestro Señor Jesucristo, y Él nos quiere sacar de esta condición. Les enviaré las preguntas de estudio, pero ya quisiera ya pasar a un tiempo de preguntas, algunos comentarios.